¿Te has preguntado alguna vez cómo es el infierno, no como lo pinta el cine, sino como lo describe la Biblia? La sola palabra infierno evoca imágenes aterradoras, pero la verdad es que la mayoría de esas representaciones populares están lejos de lo que las escrituras realmente dicen. Si alguna vez te has sentido confundido o curioso sobre este tema tan controvertido, estás en el lugar correcto. Hoy, vamos a desmantelar los mitos y las ficciones para sumergirnos directamente en las descripciones bíblicas del infierno. Prepárate para un viaje que podría cambiar tu perspectiva, porque lo que la Biblia revela es mucho más profundo y perturbador de lo que quizás te han contado. Imagina por un momento un lugar de sufrimiento consciente, sin fin, donde el lamento y la angustia son la única banda sonora. Esto no es una invención humana, sino la realidad que la Biblia nos presenta al hablar del infierno. A menudo, preferimos evitar este tema, lo relegamos a cuentos de terror o lo interpretamos como una mera metáfora. Pero las Escrituras son sorprendentemente directas y consistentes. El infierno es un destino real, un lugar de juicio divino, y no es solo un horno ardiente, sino un estado de separación total de Dios, la fuente de todo bien. Esta verdad puede ser incómoda, incluso aterradora, pero es fundamental para comprender la justicia y la santidad de Dios. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, refiriéndose a esta separación eterna. La Biblia no adorna la verdad, la expone con una claridad que nos exige prestar atención. Gehenna, el valle de fuego y la condena eterna. Cuando Jesús habló del infierno, a menudo usó la palabra griega Gehenna. Y Gehenna no era un concepto abstracto, era un lugar físico, un valle al suroeste de Jerusalén. Este valle era el vertedero de la ciudad, un lugar donde se quemaba constantemente la basura, los cadáveres de animales e incluso los cuerpos de criminales ejecutados. El fuego incesante, el humo denso, el hedor a descomposición y la presencia de gusanos que devoraban lo que no se quemaba, hacían de Gehenna la imagen perfecta de la desolación y la destrucción. Jesús usó esta imagen vívida para advertir sobre el castigo eterno para aquellos que no se arrepentían. En Mateo 10:28, Jesús dice, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Gehenna». No era una metáfora suave, era una advertencia cruda de un lugar de destrucción y tormento continuo. La conexión entre este valle real y la enseñanza de Jesús sobre el infierno subraya su gravedad. No es solo un lugar de fuego, sino de corrupción y aniquilación de todo lo bueno. Hades, el reino de los muertos y la espera del juicio. Además de Gehenna, la Biblia también menciona el Hades. A diferencia de Gehenna, que apunta al castigo final, el Hades se refiere a la morada de los muertos antes del juicio final. No es necesariamente el infierno definitivo, pero sí es un lugar de conciencia y tormento para los impíos. Recordamos la parábola de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16, 19, 31. El hombre rico, al morir, se encuentra en el Hades, en tormento, consciente de su sufrimiento y capaz de ver y comunicarse. Pide que Lázaro le moje la lengua con agua, lo que indica un sufrimiento físico intenso como la sed extrema. Este pasaje es crucial porque nos muestra que la muerte no es un estado de inconsciencia para todos. Para los que no creyeron, es un lugar de angustia y separación. El Hades es, en esencia, la sala de espera para el juicio final, donde la realidad del pecado comienza a manifestarse. El lago de fuego y azufre, la máxima expresión del tormento eterno Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos da la descripción más gráfica del infierno final, el lago de fuego y azufre. Esta imagen, repetida varias veces, no deja lugar a dudas sobre la intensidad del sufrimiento. El azufre, que arde con un calor intenso y produce un olor asfixiante, añade una capa más de horror. Este lago no es un lugar temporal. Es el destino final de la muerte, del Hades,
del diablo, de la bestia, del falso profeta y de todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 14, 15 afirma: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se describe como la segunda muerte, lo que implica una separación total y permanente de la vida que Dios ofrece. El fuego aquí es a menudo interpretado como un fuego literal, un sufrimiento físico y espiritual que consume sin aniquilar. Es la culminación del juicio divino, un tormento sin alivio ni escape, donde la conciencia del sufrimiento es perpetua. Oscuridad exterior, lloro y crujir de dientes, la desesperación eterna. Además del fuego, la Biblia también describe el infierno como un lugar de oscuridad exterior, donde habrá lloro y crujir de dientes. Esta oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino la ausencia total de la presencia de Dios, la fuente de toda bondad, consuelo y esperanza. Es una oscuridad espiritual, una soledad absoluta en el tormento. Jesús mismo habla de esto en Mateo 8:12, refiriéndose a aquellos que serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes son expresiones de agonía, remordimiento, frustración y desesperación por las oportunidades perdidas y las decisiones equivocadas. No hay consuelo, no hay alivio, solo la amarga realidad de la propia condena. Esta descripción nos muestra que el infierno no solo es un tormento físico, sino también una tortura psicológica y emocional, una angustia profunda del alma que no encuentra paz ni descanso. Es la desesperación personificada. El gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Marcos 9:48 presenta una descripción particularmente perturbadora del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta frase, tomada del profeta Isaías 66:24, refuerza la idea de un tormento continuo e ininterrumpido. El gusano que no muere se refiere a la decadencia perpetua, a la constante corrupción y el autotormento de las almas. No hay fin para el proceso de descomposición y sufrimiento. Y el fuego que nunca se apaga enfatiza la eternidad y la inmutabilidad del castigo. No hay descanso, no hay alivio, no hay escape. Es una imagen que comunica la permanencia de la agonía, un ciclo sin fin de sufrimiento, donde el tormento es tanto interno como externo. La conciencia del sufrimiento, sin aniquilación del alma. Es crucial entender que la Biblia describe el infierno como un lugar de sufrimiento consciente. Contrario a algunas teorías que sugieren la aniquilación o el sueño del alma para los impíos, las Escrituras no apoyan esa idea. El hombre rico en el Hades suplica. Los condenados en el lago de fuego experimentan tormento. No hay pasajes que indiquen que el alma deja de existir o que se vuelve inconsciente. Apocalipsis 14:10-11 es claro. Y él también beberá del vino de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto significa que el sufrimiento en el infierno es experimentado plenamente, con plena conciencia de la propia situación. La memoria, el remordimiento y la realidad del dolor son constantes, sin la capacidad de olvidar o de encontrar consuelo en la inconsciencia. Es un estado de angustia perpetua y consciente. La eternidad del castigo, por los siglos de los siglos. Quizás el aspecto más desafiante de la doctrina bíblica del infierno es su eternidad. Las Escrituras utilizan frases como para siempre, Daniel 12:2, por los siglos de los siglos, Apocalipsis 20:10, y sin fin, para describir la duración del castigo. Esto significa que,
Una vez que alguien entra en el infierno, no hay salida, no hay segunda oportunidad, no hay redención posterior a la muerte. Es un destino final e irreversible. Esta eternidad del infierno subraya la gravedad del pecado y la importancia de la decisión tomada en esta vida. No es un castigo proporcional al tiempo de vida, sino a la ofensa contra un Dios eterno y santo. Como Mateo 25:46 declara, «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». La eternidad del infierno es una verdad que nos obliga a considerar con la máxima seriedad nuestras elecciones espirituales. ¿Quién va al infierno? La justicia de Dios y la responsabilidad humana. Según la Biblia, el infierno no es un lugar para cualquiera. Es el destino para aquellos que rechazan la autoridad de Dios, que viven en desobediencia y que no aceptan el sacrificio de Jesucristo como su Salvador. La Biblia enseña que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Refiriéndose a esta separación eterna de Dios, Romanos 3:23, Romanos 6:23. Aquellos que aman más las tinieblas que la luz, Juan 3:19, y que prefieren sus propios caminos pecaminosos a los caminos de Dios, son quienes se dirigen a este lugar. El infierno es, en este sentido, una manifestación de la justicia perfecta de Dios. Él es santo y no puede tolerar el pecado. Sin embargo, también es un Dios de amor que ha provisto un escape a través de Jesucristo. Como Juan 3:16 nos dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La elección es nuestra, y la Biblia es clara sobre las consecuencias de esa elección. Más allá del miedo, la urgencia de la elección y la esperanza. La descripción bíblica del infierno no es para asustar por asustar, sino para infundir una urgencia santa en nuestras vidas. Nos confronta con la realidad de que la vida en la tierra es temporal, pero la eternidad es real y tiene dos destinos posibles. La Biblia nos presenta dos caminos: el camino ancho que lleva a la destrucción y el camino angosto que lleva a la vida. Mateo 7:13-14. La buena noticia es que, a pesar de la terrible realidad del infierno, Dios ha provisto un camino de salvación y esperanza a través de Jesucristo. El infierno existe, sí, pero también existe la posibilidad de la vida eterna con Dios. La Biblia nos ofrece la advertencia, pero también el camino de escape. La pregunta es, ¿has considerado seriamente tu destino eterno y la oferta de salvación de Dios? Me encantaría saber tu opinión sobre este tema bíblico. Nos vemos en otro video.